Presidente Mao, usted no se da cuenta de que una sola ojiva nuclear acabaría con todos los soldados rusos, soviéticos y chinos en cuestión de unos minutos. O sea, ya la guerra no es de ese tipo. Ya la guerra es una guerra a niveles científicos estratégicos. Y tenía razón Khrushchev, porque por ejemplo, fíjate, el ataque militar de Bush hijo a Irak, ¿cómo fue? O sea, la mayor parte de la ofensa más fuerte al ejército de Irak no se lo dio el ejército de tierra, se lo dieron unos misiles que venían desde que pasaban por encima de Arabia Saudita, desde el Mar Rojo, y caían en los puntos que quisieran los muchachos que lo estaban manejando desde Virginia. Porque estaban jugando Nintendo allá. Ellos con Nintendo, jugando Nintendo. Unos muchachos de Virginia eran los que lo controlaban. Y entonces estaban los portaaviones, estaban en el Mar Rojo y los muchachos lo controlaban desde allá. Y también los atacaban aviones que no tenían tripulación, porque ya los aviones militares, tú ves, estos aviones comerciales tienen tripulación porque la gente se asusta, pero ya perfectamente puede un avión viajar desde un país a otro sin tripulación, manejado por unos muchachos, ¿cómo que tú dices? Que están jugando Nintendo. Jugando Nintendo, porque tienen el control de todo. Entonces, eso muestra que el mundo que vivimos ya no es aquel mundo, ya no es ese mundo. Ahora, volviendo al tema de la meditación que yo decía ahorita, para ser meditador no hay que creer en Dios, ni tampoco hay que dejar de creer en Dios, porque no tiene nada que ver con creencias religiosas. Por ejemplo, yo no soy religioso. No, yo no soy religioso y yo soy un meditador. Y muchas personas son religiosas y también son meditadoras. ¿Por qué? Porque la meditación no es más que una técnica para administrar nuestros estados de ánimo, algo fundamental para el ser humano. ¿Por qué? Porque tu estado de ánimo te enferma o te sana. Por ejemplo, una persona que se incomoda mucho, nada más tenemos que ver eso. Una persona que se incomoda mucho generalmente tiene un gran historial de enfermedades, tiene muchas enfermedades. Una persona que se incomoda poco, que tiene buen humor, que siempre está relax, es una persona con muy pocas enfermedades. Ahora, para eso también aprendemos la tolerancia. Si no hay tolerancia, por ejemplo, si una persona se molesta por lo que yo opine, ya esa persona no está preparada para vivir ni para tener paz, porque lo que él más va a oír, aunque él no entre a las redes sociales, ni lea los periódicos, él va a ver muchísimos letreros en la calle, va a ver muchísimas cosas por donde quiera, va a oír gente diciendo cosas con las que él no está de acuerdo. Entonces, él se molesta con todo lo que él no está de acuerdo, va a vivir enfermo. No, lo que hay que hacer con las cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo es lo mismo que debemos hacer con los problemas que se nos enfrentan en la vida, convertirlos en oportunidades. El hecho de uno presentarse en un problema, uno dice, déjame ver cuál es el lado positivo que esto tiene, porque todo tiene un lado positivo. Por ejemplo, yo hoy no vine con mi guagua, porque mi guagua se está calentando un poco, pero a lo mejor me libré de que me la roben en una esquina donde yo le estacione. Porque ahora no se la pueden robar porque yo no ando con ella. A lo mejor muchísimos otros problemas me podría encontrar por andar con ella. Entonces, quiere decir que eso nos enseña la meditación. Y yo quiero que Julio asimile eso, porque Julio es una persona inteligentísima, una persona que tiene cultura, que tiene dominio de una serie de cosas, pero necesita administrar mejor sus emociones. ¿Por qué? Porque ¿cómo logramos administrar mejor nuestras emociones? Con la respiración. La clave principal es la respiración. Ustedes nunca han visto en su vida a una persona que esté furiosa y que esté respirando de manera serena. No, tiene... Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los estados de ánimo, la mejor manifestación de cuál es nuestro estado de ánimo es la respiración. Entonces, si aprendemos a administrar nuestra respiración, aprendemos a administrar nuestro estado de ánimo. Porque si yo ahora mismo estoy furioso y digo, déjame respirar tranquilo, aunque mi mente no quiera abandonar la furia, la va a tener que abandonar porque el hecho de respirar tranquilamente, de no respirar apurado, sino serenamente, obliga a la mente a serenarse.
Entonces, eso es lo que nos enseña la meditación. Ahora, ¿cómo lo aprendemos? ¿Con meditar una vez? ¿Con meditar 2 veces? ¿Con meditar 3 veces? No, con hacer de eso un hábito. Con hacerlo todos los días durante 20 minutos. Podemos comenzar con 5, con 4, con 3, con 2 e ir aumentándolo, porque todo comienza así, poco a poco, y va creciendo. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros asimilar. Y con respecto a la oración. ¿A la oración? Sí. Bueno, con respecto a con la oración pasa lo mismo que pasa con el arte. Fíjense qué fenómeno. Hay 4 cosas que son totalmente distintas, pero que conducen al mismo camino. Una es la oración, otra es la meditación, otra es la droga y otro es el arte. Los 4 nos conducen a estados de felicidad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, la droga nos conduce, el mismo estado que yo busco cuando yo medito, es el mismo que buscan los drogadictos cuando se drogan. Cuando ellos se drogan, ellos lo que andan buscando es el nirvana. Ellos andan buscando ese estado de felicidad en el cual perdemos la conciencia, porque en todo estado de felicidad se pierde la conciencia. Esto es una realidad. ¿Por qué? Porque la conciencia no nos permite ser felices. Nosotros incluso, el momento de ser feliz, nosotros no hemos olvidado de todo. Nosotros nada más nos acordamos del momento de ser feliz, cuando hemos salido de ese momento. Entonces la droga nos conduce ahí. Ahora, ¿por qué la droga no es recomendable para buscar la felicidad? Porque produce daño físico, porque produce daño psíquico, porque produce una adicción, incluso la peor de las adicciones, porque es una adicción donde tú no puedes, si tú consumías 1 gramo de cocaína durante 3 meses, al 4º mes ya quiere 1,5 gramos, y después 2, y después 3, y después 4. Y por eso es que se pierde la administración de eso y se convierte en algo que va a dañar la vida. 2, está la oración. La oración es un camino que conduce al mismo camino que conduce la meditación. Conduce a estados de felicidad. Ahora, lo que pasa es que el estado de felicidad que produce la oración es un estado de felicidad que tiene la debilidad de que depende del lazo con un ser, con el ser supremo que la persona se imagina. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso nada más te produce una felicidad momentánea del momento en que tú estás en la oración. Pero cuando tú pasas a tu vida cotidiana, que sales a la calle, que coges por aquí, que coges por allí, la oración no te da herramientas para enfrentar esas situaciones. Entonces ahí te vas a ver en estados de angustia, porque nada más te daba para el momento en que tú estás orando. Pero además también la oración se basa en los conceptos que tiene la religión. Pero los conceptos que tiene la religión tienen varios problemas. El primer problema que hace es que toda religión divide al mundo. ¿Por qué? Porque toda religión ¿Cómo? Divide al mundo. Las religiones generalmente dividen al mundo. Porque, por ejemplo, para los musulmanes, la gente buena son los musulmanes, los otros no. Para los católicos, la gente buena son los católicos, los otros no. Para los evangélicos lo mismo. Porque, claro, entre esas religiones hay gente que supera esa limitación. ¿Y para los judíos? Hay muchísima gente que supera esa limitación dentro de estas religiones. Gente que ama a todo el mundo desde una religión. Pero la mayoría de los militantes de esa religión prefieren solo a la gente de su religión. Entonces tiene esa limitación. La otra limitación que tiene es que la mayoría de las religiones, por ejemplo, como la religión, por ejemplo, cristiana, tiene a Jehová. ¿Cómo es Jehová? Jehová es del Antiguo Testamento y que los cristianos lo asumen. Óyeme, un Dios que muchas veces se coge ira, es cruel, manda a pasar por cuchillo a niños, a mujeres, a viejitas. Entonces ya, y eso es un problema que tiene, una limitación que tiene al amor que predicó Jesús, por ejemplo, tú ves, porque Jesús sí predicó el amor para todos. Y por eso cuestionó a la religión judía. Pero los cristianos, sin embargo, asumen el judaísmo como parte de su religión, igual que lo asumen los musulmanes como parte de su religión. Una religión que incluso discrimina a la mujer. Ambas religiones, tanto la musulmana como la cristiana como la judía, discriminan a la mujer, pero Cristo no la discriminó. Lo que pasa es que los cristianos
han sumado al cristianismo una cosa que Cristo no incluyó, que es el Antiguo Testamento con su Jehová que coge ira, Jehová de los ejércitos. Entonces, esa es la segunda, ¿verdad? Esa es la tercera, ¿verdad? Primero aludía a la droga, que es un paraíso. Manolo habló de ejército. La religión, ¿verdad? La oración, y ahora voy a la tercera, que es el arte. El arte también es una forma de búsqueda y de encuentro de la felicidad. Por ejemplo, decía Krishnamurti que ¿cuál es el ideal de una obra de arte? El ideal de una obra de arte es que desaparezca el lazo entre el observador y lo observado y se produzca una fusión en la cual tu identidad desaparece fundida con la obra de arte. Ese es el estado de felicidad de la pérdida de conciencia que nos produce el arte. Tiene esa virtud, pero tiene la misma limitación que tiene la religión, que nada más tú vas a vivir esa felicidad en el momento en que tú estás disfrutando de la obra de arte, pero cuando sales de ahí ya no la tienes. Aparte de que muchas veces la gente no interpreta la obra de arte como debe ser, sino que yo veo este cuadro muy hermoso, yo una vez lo que quiero es llevármelo. Ay, ¿por qué yo no lo tengo en mi casa? Cuando realmente la clave es que yo disfrute esa obra de arte y la deje ahí, que no tenga que poseerme de ella, que mi ego no quiera apropiarse de ella. Entonces el cuarto camino es la felicidad. Para mí el verdadero es la meditación. Porque si yo, por ejemplo, tú te convidaste ahorita conmigo, si yo no fuera un meditador, yo te hubiera cogido odio, me hubiera sentido mal por la cosa que tú dijiste, pero yo soy un meditador y la meditación me ha llevado a la compasión. ¿Qué es la compasión? Lo que Cristo dijo, esa bellísima frase que Cristo dijo, cuando después de haberlo golpeado, después de haberlo humillado, después de haberlo incluso crucificado desnudo, porque hay que ver que a Cristo no lo crucificaron como nos hizo creer este pintor, Velázquez y todos esos otros pintores, y que con un pañito aquí, no. A los presos en esa época, a los romanos, los crucificaban desnudos porque ellos eran líderes, como parte de la burla, para humillarlos, los crucificaban desnudos, y Cristo fue crucificado desnudo, al igual que los ladrones. Entonces, eso es lo que dice la documentación histórica. Entonces, ¿qué pasa? Que Cristo, después de todos esos golpes, y después de todas esas cosas, y después de haberlo crucificado, cuando ya estaba casi por entregar la vida, mira qué frase dijo. Esta es la frase de un gran meditador, esa frase que él dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Es decir, él asumió un concepto, el viejo concepto de Buda, de que el que es malo no es culpable, el que es malo lo que le pasa es que es ignorante, porque él es malo porque él ignora la belleza de la bondad. Entonces lo que hay que hacer es hacerle comprender la belleza de la verdad y sentir compasión por él, porque no ha podido alcanzar, no ha podido despertar, como decía Buda, que eso es lo que quiere decir la palabra Buda, el que despertó. Entonces, cuando Cristo dice, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, lo que está diciendo es eso mismo, que la maldad tiene su origen en la ignorancia. Entonces, esa es la clave por la que la meditación es buena. ¿Por qué no sirve más que estas otras cosas? Porque yo en cualquier momento de mi vida, yo tengo la meditación a mano. En cualquier momento, cuando tú te enfureces y me dices esto, y me dices aquello, y me dices lo otro, yo lo que hago es que tengo compasión de ti, porque tú te has enfurecido, porque tú albergas odio, que es una manera de estar enfermo, porque el que alberga odio hacia algo, hacia lo que sea, es una persona que está enfermo, doblemente enfermo. Está enfermo mentalmente, porque eso limita su mente, no le deja ver la realidad. El hecho de tú tener odio tiene un prejuicio que te impide ver la realidad, y el otro es que te enferma físicamente, porque eso produce efectos en el cuerpo, eso es algo evidente ya. Entonces, esa es la clave por la que la meditación es el mejor recurso, la mejor técnica para alcanzar la felicidad en todo momento. ¿Existió Jesús o no existió? El Egucudé. Ahora vamos a otra parte, que yo soy de los fanáticos que está sentado. ¿Que si existió Jesús? No, eso que está ahí. Claro, esa ropa de hoy es una cruz lo que hay, mírala ahí. Con 4 blanquitos y la cruz. Ese tipo cree. Claro que Jesús existió. Ahora, el que no existió es el mito que se crea de él, de todos esos milagros, de todas esas cosas. Ese mito de que caminó sobre las aguas, eso es lo que no existió. Pero Cristo, como revolucionario, como decía Yasser Arafat, una frase muy bella, como primer fedayín, que dijo Yasser Arafat, que Cristo fue el primer fedayín.
es decir, como revolucionario, como rebelde, como maestro, inteligente y lleno de bondad, existió. De Arafat no han podido dar. ¿Fue un hombre o fue un dios? Fue un hombre. Ni la defunción han podido dar. ¿De qué murió Arafat? No se ha dicho. Bueno, esta conferencia extraordinaria de Juan Freddy será publicada en Pero la los ropa que próximos tiene puesta es minutos. expulsado de esa vaina. Muy bien. Es una cruz lo que tiene. Juan Freddy. No es,